Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El Señor Jesús no tenía dudas en cuanto a lo central de su misión. Lo dijo claramente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. John Stott dice al respecto: esta era la perspectiva de Jesús con respecto a su muerte. A pesar de la gran importancia de su enseñanza, de su ejemplo y de sus obras de compasión y poder, ninguno de estos aspectos ocupaba el lugar central de su misión. Lo que dominaba su mente no era la idea de seguir viviendo, sino la de dar su vida. Su hora era este sacrificio final de sí mismo, para el cual había venido al mundo. En la cruz el Señor canceló la deuda, no solo de Adán, sino de toda la humanidad. El apóstol Pablo explica claramente cómo se llevó a cabo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. ¿Cómo fue hecho pecado el Señor, que era santo, inocente, sin mancha? Sencillamente por imputación. La culpa del pecado de la humanidad fue de alguna manera puesta a su cuenta. Ya Isaías había anunciado: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiera redimirnos de la condenación de la ley. En otro lugar, el apóstol Pablo amplía esta verdad, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que está rendido en esta versión como el acta de los decretos es una traducción de la palabra griega que se litera como jerógrafo y que significa literalmente escrito a mano. O sea que se refiere a un documento escrito a mano o más bien firmado por alguien. Esta palabra se encuentra solo en un texto en el Nuevo Testamento, pero se han encontrado ejemplos provenientes de fuentes seculares donde funcionaba como un pagaré. Alguien asumía una deuda, ponía su nombre en el documento y cuando la cancelaba ponían una X sobre el documento en señal de que la deuda había sido cancelada. En la cruz el Señor canceló nuestra deuda. La deuda la canceló estampando una cruz sobre ese documento. La nueva versión internacional traduce la expresión: Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. A las 3 de la tarde, una mano invisible, la mano que rasgó el velo del templo de arriba abajo en el preciso momento en que murió Jesús, clavó algo en la cruz, un certificado de deuda que había contra nosotros y quedó anulado. En otro pasaje, el apóstol Pablo añade otra dimensión. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es su condenación, pero Cristo adelantó y tomó nuestra maldición y así pagó su precio, que es la muerte y la separación de Dios. De esta manera nos liberó de la condenación de la ley, dándonos la oportunidad de ser salvos por medio de la fe en lo provisto por el cielo. Cuando Jesús exclamó pendiendo de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?,
Estaba experimentando la separación de Dios que causa el pecado, pero Dios no lo había abandonado. Aquí hay algo muy importante que decir. Lutero lo dijo de la siguiente manera, dijo que el Padre no lo había abandonado, sino que estaba junto a la cruz sufriendo con su Hijo, reconciliando consigo al mundo. El domingo por la mañana, cuando el Señor salió victorioso de la tumba, quedó bien claro para todos, para el universo entero, que Dios no había abandonado a su Hijo. Las tinieblas que cubrieron la tierra desde el 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde simbolizan separación de Dios, porque en Él no hay nada de tinieblas. Las tinieblas de afuera era una de las expresiones usadas por Jesús para referirse al infierno, a la absoluta exclusión de la presencia de Dios. Alguien dijo acertadamente que cuando Jesús nació, hubo luz a medianoche y que cuando murió hubo tinieblas al mediodía. A las 3 de la tarde pronunció la palabra consumado es, las que cambiaron para siempre la suerte de la humanidad. Antes de las 3 de la tarde de ese viernes, la raza humana estaba perdida legalmente, condenada. Después de las 3, estaba redimida por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debido a lo logrado por el Señor el viernes a las 3 de la tarde, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento habla de 2 muertes. La primera, que es consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Mientras que la segunda muerte es el castigo por el pecado, la separación definitiva de Dios. Ese trágico viernes de tarde, en la providencia de Dios, en el monte Calvario, quedó dramatizado todo el plan de salvación. A las 3 de la tarde el Señor moría por los pecados del mundo. Uno de los ladrones crucificados que aceptó el ofrecimiento de su gracia quedó libre de la condenación de la ley. Su deuda fue cancelada en la persona de su sustituto. Murió la segunda muerte. Algunas horas más tarde, murió como consecuencia de los clavos, la pérdida de sangre del calor, la deshidratación. Esta fue la muerte primera, las consecuencias del pecado. Para el otro ladrón que por todo lo que sabemos no aceptó la salvación, a las 3 de la tarde no pasó nada con él. Su deuda quedó pendiente. La salvación fue provista para todos, pero es eficaz para quienes la aceptan. Unas horas más tarde este ladrón murió la primera muerte y le tocará pagar su propia deuda en el momento de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús murió en el Calvario por el pecado. Uno de los ladrones murió al pecado, mientras que otro murió en pecado. En la parábola de Jesús acerca de las ovejas y los cabritos, uno de los ladrones representa a quienes estarán a la derecha y el otro a quienes estarán a la izquierda. Yo quiero preguntarte a ti, ¿de qué lado quieres estar? Te invito a orar conmigo. Amado Padre, yo te agradezco mucho, mucho, porque enviaste a tu Hijo a padecer por causa mía, a pagar mi deuda, Señor. Gracias, Jesús, por aceptar, rescatarme del pecado y de la muerte eterna. Perdóname, perdóname por transgredir tu ley, por humillarte y por ofenderte y por no aceptar ese llamado que tú me has hecho. Pero hoy quiero reconciliarme contigo. Reconozco que solo en ti hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Busca a Cristo Jesús ahora que hay tiempo, porque solo con Cristo se puede vivir a plenitud. Dios te bendiga.